damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiaremos el libro de Daniel. El Señor es mi juez. Libro de Daniel, capítulo 10. Bueno, para hacer un recuento del capítulo 9, un recuento relámpago, rápido, veamos otra vez algunos versículos de ese capítulo, porque esto parece que va a continuar. Daniel estaba quebrantado en el capítulo 9 porque ya se habían cumplido los 70 años que había dicho el profeta Jeremías que ellos iban a estar cautivos. Pero el corazón del pueblo estaba indiferente, no estaba preocupado por eso. Ellos estaban felices viviendo en Babilonia, ya se habían asimilado. Entonces eso le preocupó, porque según la Escritura, si el pueblo no cambia y fue castigado por precisamente ser rebelde, su castigo se multiplicaría. Entonces él empezó a afligir su corazón, a quebrantarse y empezó a orar y a clamar y a pedir por su pueblo. Y a decir que hemos pecado, hemos transgredido tus mandamientos, hemos sido rebeldes, hemos visto todo lo que Daniel habló por su pueblo. Oraba con todo su corazón, haciendo ayuno. Y en ese momento, mientras estaba orando, dice aquí en el versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Directamente ya el ángel viene y le explica. ¿Y cuál fue ese mensaje, esa visión que le va a revelar este ángel? Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre Israel, y sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. Ya habíamos visto que es prevaricación, abuso de autoridad, y poner fin al pecado, la transgresión a los mandamientos, y expiar la iniquidad, perdonar a los que han transgredido, y para traer justicia perdurable y sellar la visión y profecía y ungir al santo de los santos. Entonces ya todo lo que va a ocurrir con el pueblo de Israel se había declarado con esta revelación en 70 semanas. ¿Y cuánto es 70 semanas? Una semana tiene 7 días. Una semana tiene 7 días. Entonces 70 semanas sería 7 por 7. Así no, 7 por 70, perdón. Son 490. Y acá, cuando se refiere a semanas y vamos a días, está hablando de años. Un día equivale a un año. La vez pasada vimos una referencia bíblica sobre ese punto. Se refiere entonces a 490 años. En 490 años se va a cumplir todo el plan del Padre para su pueblo completo. Eso se le está revelando a Daniel. Después hay algunas pautas que le da. Se va a edificar el templo, va a salir la orden. A partir de que salga la orden, pero no le aclara, ¿no?, qué fecha saldrá la orden. Pero a partir de que salga la orden hasta la construcción del templo habrá 7 semanas y luego habrá 62 semanas. Habíamos visto así. 7 semanas eran los 49 años que tardaría en edificarse el templo, y 62 semanas era el tiempo que tardaría entre que se edificó el templo hasta que venga el Mesías. Y después quedaría una semana más para los últimos tiempos finales. Bueno,
Bueno, ahí terminó la visión. No sé si Daniel entendió muy bien, si captó qué es lo que ocurre. Lo que sí, él sabe una cosa, que el rey Ciro ya había dado la orden de liberar a los hebreos, a los judíos, para que puedan regresar a su país. Y ya ellos habían regresado a su país y ya estaban en planes de construcción. Recuerden que Daniel no sabía la fecha exacta, sabía que desde que salga la orden. Y cuando salió la orden, él ya no estaba más, porque acá en el capítulo 10 se puede decir que son sus últimos días. Ya está en su última etapa, ¿no? Vamos a empezar el capítulo 10. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. Y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Bueno, vamos a fecha. Año tercero, otra vez vamos a fecha. Siempre en el colegio eso es lo que hacía doler la cabeza, ¿no? Fecha. Pero tenemos que entender cuál es esa fecha del año tercero de Ciro. ¿En qué momento Ciro comienza a reinar? ¿En qué año empieza a reinar? Año 539, ¿no? Cuando cae el imperio babilónico. ¿Se acuerdan, no? Cuando Belsasar es descabezado. Belsasar, sí, el nieto de Nabucodonosor. Bueno, entonces a partir de ese momento, en Babilonia reina Darío como regente de Ciro. Ciro es el rey máximo y se puede decir, cogobernante sería Darío. Pero según la historia, Darío gobernó 2 años. Después murió. Entonces podemos decir que ahora estamos en el tercer año de Ciro, ¿no? Por eso entonces podemos entender que estamos en el año 536, antes del Mesías, año 536. Entonces cuando Ciro gobierna en el año 539 o 38 aproximadamente, él ya decreta que los hebreos pueden regresar a su país. Y por cierto, ya habían regresado muchos hebreos, muchos judíos a Jerusalén para edificar el templo. Ya estaban todos los preparativos, todos los planes. Pero ¿qué ocurrió? Empezó a haber algunos problemas, algunas dificultades, algunas situaciones difíciles que vamos a ir investigando ahora. Bueno, versículo 2. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por un espacio de 3 semanas, 21 días. Estuve afligido, quebrantado. Se puede decir 3 años después de su oración del que le apareció el ángel Gabriel y le dio toda esa revelación que hemos visto la vez pasada. Él nuevamente está afligido y quebrantado y algo le perturba en su corazón. Entonces, ¿qué sería la aflicción de Daniel? ¿Qué es lo que estaría ocurriendo? Y así simplemente aquí nos vamos a entender. ¿Qué dice más ahí? Versículo 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces estuvo haciendo ayuno, oración, aflicción en su corazón durante 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río Hiddekel, rey Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro. Bueno, estaba a orillas del río. Era típico en aquella época, cuando está muy quebrantado, ir a la orilla de los ríos y clamar a Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué? Pero ¿qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Eso es lo que nos interesa, ¿o no? Entonces vamos a un texto de la Biblia, Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1. Este es el decreto que Ciro había dado con respecto a los hebreos. Este es el decreto. Esdras capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, año 539, ¿no? Para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, despertó el Eterno el espíritu de Ciro,
Hay que entender bien que el Todopoderoso puso en su corazón. Recuerden que Ciro era un rey pagano que tenía otros dioses, pero el Todopoderoso le puso en su corazón, después de haber escuchado testimonios de los hebreos, quién eran ellos, cómo llegaron acá, quién era Daniel. El Eterno puso en su corazón el hacer lo siguiente. Dice de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Eterno, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado, fíjese, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Esos son órdenes de arriba. Así entendió Ciro. Hasta Ciro entiende la voluntad de Dios y muchos hebreos no entienden. Ahora, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Elohim con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Eterno, Elohim de Israel. Él es el Elohim, la cual está en Jerusalén. Entonces, si hay alguien que Dios ha puesto en su corazón hacer esta obra del pueblo de Dios, del pueblo del Elohim, si hay alguien que suba ahí, se dan cuenta que Él no le está obligando a las personas. No le está diciendo vayan, suban, ya póngala, ya ven de Dios, y no, ve, chata la espada. No. Si despierta en su corazón el deseo de ir a servir nuevamente a su Todopoderoso, bueno, ahí vayan. Esto fue en el año 539. ¿Pero qué ocurrió? Entonces esto se cumplió. Realmente fueron enviados. Dice que 50,000 judíos fueron a Judá nuevamente, salieron. El resto se quedó en Babilonia. Ahora veamos otro texto. Esdras capítulo 4. Ya esto en Judá. ¿Qué había ocurrido en Judá? ¿Qué sucedió ahí? Vamos a ver Esdras capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Eterno, Elohim de Israel. Ahí dice los enemigos de Judá y Benjamín. ¿Y quiénes serán estos enemigos? Dice: vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Elohim y a él ofrecemos sacrificio. Dicen estos enemigos. Y atiéndame lo que dice acá: desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. ¿Quiénes son estas personas? En el tiempo en que las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas por su rebeldía, ¿se acuerdan? ¿No? Porque se rebelaron, empezaron a adorar dioses. Vino el rey de Asiria y los llevó a todas las 10 tribus de Israel. Y dice que trajo también gente de otras partes y hizo habitar en ese lugar. Y hizo que se mezclen ahí hebreos con paganos. Bueno, él se está acordando desde cuándo ellos vinieron ahí. Desde el tiempo del rey Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Elohim, sino que nosotros solos la edificaremos al eterno Elohim de Israel, como nos mandó, ¿quién dice ahí? El rey Ciro, rey de Persia. Ya Zorobabel había entendido el deseo de estas personas. La verdad, lo que ellos querían hacer es interrumpir el trabajo de ellos. Aparentemente van a venir a trabajar, van a venir a hacerlo. Nosotros también, desde que llegamos aquella vez, tenemos el deseo de servir a tu Elohim, hacer sacrificios. Pero no, su deseo es interrumpir, que esto frene, que esto pare. Y ellos se dieron cuenta: nosotros vamos a hacer la orden de Ciro. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Este es otro Darío. Y en el reinado de Asuero,
en el principio de su reinado escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Atarjerjes escribieron Bislán, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Atarjerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Entonces, ¿qué significa esto? Empezó la obra, pero ya empiezan los que se oponen. Entonces empezaron a acusarle, primero contra Ciro, o sea, a Ciro le enviaron acusaciones. Y hoy vamos a ver que ellos no simplemente enviaban cartas, y tenían a autoridades importantes que le respaldaban. Autoridades importantes, hombres de poder. Entonces, ¿qué ocurrió? Se interrumpió la obra, se estaba interrumpiendo. Esto llegó a oídos de Daniel. Daniel quedó a ayudar al gobierno persa, pero llegó la noticia: Daniel, allá tu pueblo está sufriendo. Entonces Daniel entendió, esto es un problema espiritual. Esto no es un problema allá por hombres malvados, no. Acá hay fuerzas, pero él no puede hacer muchas cosas, viejito, 90 años, y lo único que hace es, Señor, clamar, orar, pedir, por favor. Oración de Daniel. Esta persona eran los que se llamaron después samaritanos. Son los llamados samaritanos. Por eso es que siempre hay conflicto entre los samaritanos y los judíos, porque los samaritanos durante mucho tiempo intentaron interrumpir la construcción del templo y la reconstrucción de Jerusalén. Ellos ya no querían que ellos vivan ahí, porque ellos tenían ya su manera mezclada, ¿no?, de adorar al Todopoderoso, como hoy en día ocurre también en la cristiandad tradicional. ¿Quiénes son los primeros que quieren interrumpir que la obra del Eterno avance? Los que están a medias, los que tienen mitad acá, mitad allá. Así, ¿no? Ocurre igualito, ¿no? Hay una persecución. Y con el tiempo van a usar autoridades. Fíjense ustedes que la religiosidad tradicional ha escalado tan grandemente que hay autoridades importantes con esas creencias. Entonces, utilizando autoridades, van a acusar a los que están queriendo hacer la voluntad del Padre en los posteriores tiempos. Ya ha ocurrido en otros tiempos. Bueno, la oración. Sí, Daniel oró, clamó, y vamos a ver si su oración tiene poder. ¿En cuántas ocasiones vimos que Daniel oró? Yo marqué aquí. Dice el poder de la oración de Daniel. Primeramente, cuando él fue llevado al foso de los leones, ¿se acuerdan, no? ¿Por qué era que él estaba orando? En aquella vez hicieron una estatua de Darío, y nadie tenía que clamar a su Dios, a su deidad, en espacio de 30 días. Entonces le desafiaron a Daniel de que no hable con su Dios y honre a la estatua de Darío. Y él no. Primero para mí está mi Dios Todopoderoso. Y él abría su ventana y clamaba hacia Jerusalén. Jamás me voy a olvidar, porque si me olvido de Jerusalén, que se pegue mi labio, como dice el Salmo. No. Y tuvo que ser llevado al foso de los leones, y ahí demostró que su Elohim le escuchaba. Y demostró al rey Darío el poder del Todopoderoso. Y la segunda ocasión que vemos, muchas veces oraba Daniel, no quiere decir que oró 3 veces, pero la que la Biblia resalta, fue precisamente el capítulo 9. ¿Y por qué razón oraba? ¿Qué es lo que le hizo a él clamar y orar con tanto fervor? El estado espiritual del pueblo, el estado espiritual de su gente, el pecado de ellos hizo que él clame con todo. Le hizo orar, le hizo clamar. Ustedes estamos viendo las razones por las cuales el pueblo tiene que orar. Y después, este conflicto. El conflicto, mi pueblo no puede edificar el templo. Entonces, todas las oraciones de Daniel eran siempre referente al Todopoderoso. Casi nada era para él. No era ayúdame, dame esto, quiero aquello, quiero que me bendigas. No, su oración era por mostrar el poder de su Dios Todopoderoso, por su pueblo que había pecado y por su pueblo que no podía cumplir la voluntad del Eterno, que es edificarle templo. Porque hay algunas huestes espirituales que están interrumpiendo, y por eso él oraba. Y vamos a lo que significa la oración. Es importante esto.
porque es lo que siempre nosotros pedimos, ¿no? Oración, tefilá. El poder de la oración. Vamos a 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3, versículo. Nosotros queremos saber por qué el Padre le hace caso a Daniel. ¿Y por qué muchas veces a nosotros no nos hace caso? ¿Sí o no? Eso tenemos que saber. ¿Por qué a él le hace caso y a mí siempre me ignora? 1 de Juan, capítulo 3, versículo 22. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, del Todopoderoso, ¿no? ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cualquier cosa que pedí, te va a dar. Cualquier cosa. Quiero esto, quiero que me haga una fiesta grande, quiero que me dé más tiempo para disfrutar mi vida, quiero que no me dé tanto tiempo para leer la Biblia ni aprender las cosas de Dios porque me cansa. Eso te va a conceder. Entonces ahora entiende por qué no nos concede muchas veces lo que queremos, porque los proyectos que tenemos son para nuestro beneficio y no para establecer su reino, ni su voluntad, ni lo que a Él le agrada. Hay que entender muy bien este punto. Ayudaría yo porque es ir ahí promesa que meta hace. No. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, dice. Entonces cualquier cosa que pedimos, ¿qué creen ustedes? Daniel hacía las cosas que le agradaban al Padre. Claro. Sufría por su pueblo, lloraba por su pueblo. Él no tenía paz, aunque él vivía feliz, él era rico, él no tenía necesidad de nada. Pero al ver a su pueblo quebrantarse, él no tenía gozo en su corazón. Mientras algunos disfrutan, viven la vida feliz. No le importa a los demás, las demás personas si entienden o no entienden, si saben o no saben. Su vida es su vida. Como decía una canción, déjenme vivir la vida. Déjenme en paz. Así es la gente. Entonces, ¿cómo después pedí, Señor, escúchame, Señor, hazme caso? Cuando todo lo que te interesa es solamente tu deseo. Eso hay que entender muy bien. Pero hay más. Juan 9:31. Juan 9:31. Y sabemos, una discusión del ciego con los religiosos de aquella época, que había sido sanado por Yeshua, y sabemos que Elohim no oye a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Los que transgreden los mandamientos, lo contrario que decían en 1 de Juan. Pero si alguno es temeroso de Elohim y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuál es la condición para que me escuche? Temeroso y hacer su voluntad. ¿Y cómo puedo hacer su voluntad? Aprendiendo, conociendo, estudiando. Primera libro de Reyes, capítulo 8, 33. Primer libro de Reyes 8:33. Si tu pueblo Israel fuere derrotado, esto es lo que está hablándole el Padre a Salomón cuando estaba edificando, consagrando el templo. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. ¿Y qué dice ahí? Y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Esa es la promesa para ellos. ¿Daniel sabría esto? Claro. Ahora, esto no es solamente un escrito que aparece en los Reyes, esto es una palabra que sale en la Torá, en la ley de Moisés. Vamos a Deuteronomio 30. Fíjense lo que dice ahí. Deuteronomio 30, versículo 1. 31. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, dice, hagas teshuvá, en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado el Eterno tu Elohim, y te convirtieres al Eterno tu Elohim y obedecieres a su voz conforme, fíjense lo que dice, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu corazón y toda tu alma, de verdad, no guauaunte, de verdad. Ahora cuando hablo de verdad,
No quiero decir de perfeccionismo, ¿no? Porque muchos entienden, no, vos no le querés seguir a Dios de verdad porque no hace las cosas perfectamente. Nadie hace las cosas perfectamente. Por favor, no se confundan. No vayan a pensar que porque vos haces diferente que otro está haciendo mejor y que Dios está agradándose más de vos. No vayan a pensar así. Nosotros no somos perfectos. El único perfecto es Yeshua. Nosotros estamos caminando, intentando imitarle y seguirle. Si fuéramos perfectos, entonces seríamos Yeshua. Entonces, todo tu corazón quiere decir que tenés deseos de servirle, de verdad, a pesar de tus debilidades, a pesar de tus fracasos. Eso era el corazón del rey David. El rey David no era perfecto, pero jamás se inclinó a otras deidades, a otros dioses. Sí, el rey Saúl era más perfecto que él, pero su corazón nunca se humilló al Padre. Entonces el Eterno hará volver a tus cautivos, dice, y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido el Eterno tu Elohim. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Eterno tu Elohim y de allá te tomará y te hará volver el Eterno tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Esto estaba en el corazón de Daniel. Hay una promesa, si clamas, si oramos, si reconocemos. Por eso él hacía estas cosas. Tal vez el pueblo no haga, pero yo voy a hacer. Si el Padre puede escuchar mi oración y puede bendecir a mi pueblo, hay una promesa. Y eso estaba haciendo Daniel. Proverbios 28:9, lo contrario, ¿no? 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, así dice ahí o no. Después que su oración también es abominable. Abominable. Dice, vos no quiero saber nada de los mandamientos de Dios. No quiero obedecer. No quiero seguir sus pasos. Quiero seguir a mi malvado corazón. Entonces, Anioinie orase. Una vez le dijo el padre a Jeremías, Anive orá de secuela. Le dijo así, ¿no? Está escrito eso. No vayamos a orar por ellos. Porque ellos no quieren cambiar. Entonces, Jeremías se asustó. ¿No? Yo tengo que, Señor, por favor. Pero no. Orata, pero ya decretamos, yo ya decreté lo que le va a pasar a ellos. Pero Daniel era insistente. Oraba y clamaba por su pueblo. Porque acá Daniel está entendiendo, esto es importante, Daniel está entendiendo que esto es un problema espiritual. Es una lucha de huestes espirituales. No es simple, porque estas personas que fueron, él conoce muy bien a las personas que fueron a Judá. Eran las más fieles que había en Babilonia. Las que realmente tenían, por algo dejaron sus casas, dejaron sus negocios, toda la vida que habían obtenido durante los 70 años en Babilonia, dejaron todo y se fueron a una tierra desierta, abandonada, que no había nada. Se fueron para vivir y sufrir muchas veces, sufrir humillación, hasta peligro. Conocía que esta gente era fiel a la palabra, pero algo estaba interrumpiendo. Algo era una hueste espiritual. Volviendo a Daniel 10, versículo 4. Y el día 24 del mes primero, quiere decir que unos días después de la fiesta de Pesaj, ¿no? ¿Qué día termina la fiesta de Pesaj? Con panes sin levadura. ¿Qué día termina? 21. 21. Entonces 22, 23, 24. Recién había terminado la fiesta de Pesaj. Y él estaba recordando, recuerden que en Pesaj recordamos la liberación, el poder de nuestro Padre. Y cada vez que en la Biblia sale algún momento de recordar lo que el Eterno hizo con nosotros, dice, acuérdate cuando te saqué de Egipto, acuérdate que te libré de Egipto, acuérdate que saliste de Egipto. Siempre ahí usa. Señor, que nos sacaste de Egipto, Señor, que nos libraste de Egipto. Entonces es una buena manera de entender. Usted un día nos liberó de Egipto y ahora estamos teniendo este problema. Dice, el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla, ya leímos esa parte, ¿no? Versículo 5, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, oro puro, ¿no? Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras
como el estruendo de una multitud. Apareció un personaje similar, si ustedes ven las características, similar al personaje que vio Juan, ¿no? Similar, tiene esas características. Podemos decir que era un ser especial. Algunos dicen que era Yeshua mismo. Acá nos dice que era Yeshua, pero tiene esas características, podemos decir. Daniel lo describe de la manera que lo está viendo. Juan también así lo describió. Inclusive si comparamos este texto, Apocalipsis, ¿no? Vamos a Apocalipsis para comparar. 1.13, Apocalipsis 1.13. Solo para comparar. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como de estruendo de muchas aguas. Es un parecido, ¿no?, a este ser. Y nosotros sabemos que esa visión que está teniendo Juan era del mismo Mesías, ¿no? Mesías ya glorificado. Bueno, este tipo de personaje le está apareciendo acá a Daniel. Él está orando nada más por la situación de su pueblo. De repente aparece este personaje. Continuemos. Versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Nadie más vio. Nadie veía nada. Había guardias. Recuerden que Daniel era gobernador, tenía guardias detrás de él. Había gente que estaba por ahí. Y no ven lo que está apareciendo ahí. ¿Qué? No vemos nada. Pero de repente escuchaban cuando hablaba Daniel. Todos se fueron corriendo. ¿Se acuerdan cuando Saulo de Tarso estaba rumbo a Damasco? También le aparece una luz y le aparece ahí Yeshua, ¿no? Y nadie vio nada, dice, pero el sonido, el ruido, todos escucharon, todos oyeron. Algo similar. Entonces podemos entender que podía haber sido una presencia divina mesiánica en aquel tiempo. Versículo 8. Quedé pues yo solo y vi esta visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Ya se debilitó. Recuerden que él estaba en ayunas, estaba viejito, ya estaba muy cansado. Ya eran sus últimos días. Entonces lo que ocurrió con esto más, se debilita y cae en tierra. Versículo 10. Y he aquí una mano me tocó. Aparece una mano. Es un ángel. E hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, este es el ángel Gabriel, el mensajero. Le va a empezar a hablar a Daniel. Daniel, varón muy amado. Una vez más aparece esa palabra, muy amado. Muy bendecido también puede ser. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Esto dice Daniel. Fíjense en el versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, dos cosas importantes. Dispuso su corazón a entender qué es lo que está pasando, qué está ocurriendo. Señor, ábreme el entendimiento. Tu promesa es restaurar nuestro pueblo. Tu promesa es cambiar nuestros corazones. Tu promesa es darnos bendición. Pero algo está ocurriendo. Algo no está bien. Entonces, ¿qué se hace cuando uno quiere entender algo? ¿Qué hacía Daniel? Buscaba la escritura, dice. Analizaba los textos. Miraba la palabra. Y después, ¿qué hacía? Se humillaba. Tal vez yo estoy mal. Tal vez yo no entiendo bien tu voluntad.
Ayúdame, por favor, Padre. Este corazón es que le falta hoy en día al pueblo de Dios. Primero, la gente no quiere entender nada. No quiere no saber nada. No, busco este ima. No, ahora no entendí, mía. Ahora digo, michiminta, así, mensaje para la bendición. Mensaje de orientación. Preséntelos en dulce. ¿Sí o no? O si no quieren averiguar fechas, no, nosotros, así, el Señor te ama, vive, Jesús te ama. Péjate la hora en dulce. ¿Cómo podrán entender las revelaciones, los misterios? ¿Cómo podemos entender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Si empieza a ocurrir la gran tribulación, la persecución, ahora no entendemos, ahí va por la icoa. Por eso el Padre nos muestra estos capítulos para nosotros. Y esta revelación dice que es para los últimos tiempos. Ahora, fíjense que el ángel le está diciendo, desde que dispusiste tu corazón, desde que comenzaste, ya el Eterno decretó. Entonces él estuvo orando 21 días, ayunando 21 días. Recuerden que el ayuno no era completo, era solamente de los manjares. Él se despojó de los manjares. Él consumía algunos alimentos básicos. Desde ese momento, el Padre ya decretó que iba a venir a revelarle lo que estaba ocurriendo. Pero ahora le va a mostrar qué es lo que estaba ocurriendo. Te voy a decir qué es lo que estaba pasando. Y eso es lo que Daniel quería saber. Versículo 2. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Elohim, fueron oídas tus palabras. Fíjense ahí, fueron oídas tus palabras. ¿Qué hizo Daniel? Dispuso su corazón para entender y humillarse. Cuando yo entiendo algo, cuando yo estaba confundido y el Padre me revela algo, entonces es porque dispuse mi corazón. Muchas veces, ¿con quién nosotros compartimos? ¿Con quién nosotros tenemos el deseo de compartir siempre la palabra? Cuando vemos una persona que dispone su corazón a entender. Por más que tal vez no capte muy bien, pero sí, quiero aprender, quiero escuchar. Pero si vamos solamente a crear debate, discusión y vamos a tratar de poner nuestra justicia o poner, no, yo creo así, como yo creo tener que hacer, y debatir y sacar argumentos, entonces no tiene sentido. ¿Sí o no? Entonces, Daniel se dispuso, quiero entender, quiero que me revele, Padre, lo que está pasando. Y humillarse, entender que estaba mal, que estaba equivocado, que no estaba caminando correctamente. Desde que eso dispusiste en tu corazón, fueron oídas tus palabras. Se escuchó tu oración. Entonces podemos saber la clave para que el Padre escuche mi oración. ¿Realmente vos tenés ese corazón de querer entender? Y segundo, de querer humillarte. ¿O sos siempre el que no, lo que yo digo se hace? Como yo creo es, como yo pienso. Así, ¿no? Sí. Hay que entender que muchas veces, aunque tenga la razón, aunque yo tenga la razón, lo más prudente es humillarse nomás. Si vos podés humillarte, el Padre hace justicia por vos. Pero si vos usás eso de no, yo entiendo, y sacar el otro, no te humillás, entonces el Padre no puede trabajar por vos. Bueno, entonces solucioná vos entonces. Eso es importante nosotros entender. Bueno. Más, versículo 13. Y acá parece algo extraño. Más, el príncipe, dice que ya fueron oídas sus palabras. ¿Cuál era la plegaria de Daniel? Que se edifique el templo, que alguien ayude a mi pueblo, que por favor solucione este problema. ¿Qué dice acá? Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para los postreros días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Ahora, ¿quién dice que interrumpía a este ángel para que pueda traerle la noticia a Daniel? El príncipe de Persia. Yo entendí este punto y le puse un título como lucha espiritual. Una lucha espiritual que nosotros muchas veces nos vemos, pero que ahora se le está declarando a Daniel. Primero, ¿quién es el príncipe de Persia? ¿De qué están hablando acá? Y tengo unos gráficos para mostrarles.
Literalmente existe un príncipe de Persia. Literalmente. Vamos a ver algunos gráficos. Es interesante leer. Vamos a leer un poco. Lectura. Después continuamos. Fíjense bien. El príncipe de Persia de la época con nombre Cambises II. Ese era el hijo de Ciro. Sabemos que el rey de Persia era Ciro. Ese es el rey de Persia. Daniel 10:1. Su hijo, el príncipe de Persia, se llamaba Cambises II. Era un hombre que tuvo mucha influencia y poder político. Cambises II se oponía a todos los cultos religiosos. Esto es importante entender. Era un rey, o sea, un príncipe, que no le gustaba ningún tipo de religión. Al contrario de su padre. Religioso extranjero, dice. Llegó a ser corregente por un año. O sea, gobernaba también como su papá. Tal como ocurrió con Nabonido y Belsasar, ¿no? En el imperio babilónico. La historia nos cuenta que Cambises II, el príncipe de Persia, era estudiante del zoroastrismo. Busquen en internet para entender más qué significa eso. Pero es una creencia de muchos años atrás que adoraban al dios Sol, a los dioses extraños, ¿no? Bueno, él adoraba al dios Sol pagano, Ahura Mazda, y no tenía tolerancia con otras religiones. Pues destruyó los templos de los dioses extranjeros en Egipto, en sus campañas militares durante su reinado como rey único a la muerte de su padre Ciro. O sea que se quedó como rey, imagínense, se quedó como rey entre el año 530 y 522 antes del Mesías. Los judíos no avanzaron nada en la reconstrucción del templo. Recién durante el reinado de Darío I pudieron retomar las actividades y avanzar con la reconstrucción. Esdras 4:5, ¿no? Tras el escenario había fuerzas invisibles trabajando con el propósito de influir sobre el terco príncipe de Persia. Se trataba de los poderes celestiales que hicieron grandes esfuerzos, pero la decisión sigue en el hombre, pues Elohim le dio libre albedrío para escoger y tomar sus decisiones. Desafortunadamente, Cambises II nunca cedió a la influencia y murió finalmente una muerte trágica por sus heridas. No se sabe si fue suicidio o se cayó accidentalmente sobre su espada. O sea que había una influencia espiritual sobre él que le manejaba y le controlaba. Pero explica en este relato, y eso también sabemos, que cada persona tiene la decisión. El Eterno nos dio a nosotros la libertad de decidir. Escoge lo bueno o escoge lo malo, la vida o la muerte. Pero el enemigo lo que hace es influenciarnos, te influencia. Y él cedió a estas fuerzas espirituales. Entonces vemos que literalmente existía un príncipe de Persia, ¿o no? Que estaba creando problemas a los judíos para que puedan construir su templo. Entonces, cuando los enemigos de Judá, de Jerusalén, enviaban sus denuncias, ¿a quién cree que enviaban? A este príncipe. Porque este príncipe no le gustaba a las otras deidades, no le gustaban las otras religiones. Solamente quería que se adore a Zoroastro, ¿no? O a esa religión. Pero también hay influencia espiritual. Vamos al segundo cuadro. Fíjense bien aquí. También la aplicación es espiritual. ¿Sí o no? Y quiere decir que esto es una fuerza que no vemos. Y se refiere al mismo diablo que en aquella época, al controlar el imperio de Persia, era denominado el príncipe de Persia. Era Satanás, el príncipe de Satanás, el príncipe de la potestad del aire, que estaba controlando a este príncipe de Persia. Por lo tanto, en aquel momento Satanás adquirió el nombre de príncipe de Persia. Recuerde que fue el ángel Gabriel quien dijo: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel 10:13, ¿no? Difícilmente podía referirse a un ser humano, dice, que se haya opuesto a un ángel, ¿no? No podría ser un hombre, ¿no? Que no puede combatir con un ángel. Es por eso que el ángel Gabriel explicó a Daniel que tras la caída del imperio persa, su lucha
a nivel angelical continuaría contra el príncipe de Grecia, dice Antíoco Epífanes, otro líder terrible que iba a crear también zozobra al pueblo de Israel, refiriéndose nuevamente al diablo que llegaría a controlar también al pagano imperio griego. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Esto está en Daniel 10:20. Y tras la caída de Grecia, la misma lucha espiritual continuaría, dice, durante el imperio romano. Después, es por eso que en el capítulo anterior Gabriel le habló a Daniel de otro príncipe que ha de venir en relación a la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén y del segundo templo en el año 70 después del Mesías, refiriéndose obviamente a Roma. Lo que la palabra de Elohim nos revela en estos capítulos del libro de Daniel es que el conflicto cósmico entre los ángeles santos de Elohim y los ángeles caídos, hay ángeles caídos que están también haciendo su fechoría. Ángeles caídos, también conocidos en la Biblia como demonios o espíritus inmundos. Al referirse a la palabra de Elohim al príncipe de Persia, príncipe de Grecia o príncipe de Roma, nos muestra la más alta jerarquía angelical caída, refiriéndose al mismo diablo, a Satán, quien se opuso personalmente al ángel de Elohim, Gabriel, durante las 3 semanas que Daniel oró. Recién con la intervención de Miguel, al cabo de las 3 semanas, vino la derrota del príncipe de Persia y con ella el fin de aquel conflicto. Un poco largo, ¿no? Pero eso es para poder captar. Recién cuando... Quiere decir que ahora lo que vamos a tratar de entender cómo era esa lucha espiritual, porque eso también se aplica aquí, ¿no? Hay una lucha celestial, espiritual, y hay una lucha también terrenal. Pero tengo otro cuadro para terminar esta parte, para el futuro. ¿Quién es esta bestia horrible? Es la famosa gran ramera sentada sobre una bestia horrible con 7 cabezas. Es el poder religioso y espiritual y político que en los últimos tiempos también estarán haciendo su fechoría. Y nosotros habíamos visto en Apocalipsis que esta bestia es una mezcla de todos aquellos imperios que gobernaron el mundo. Leamos lo que dice. La misma realidad del diablo como príncipe de este mundo que gobierna sobre los reinos impíos de este mundo encontramos en la ilustración profética al final de la Biblia, Apocalipsis 17, 3 al 5, donde dice: vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Se trata de la mujer ramera, símbolo de la falsa religión y adoración, tras la cual está el diablo, que monta la bestia con sus 7 cabezas y sus 10 cuernos. Nos muestra que aquí se trata de una secuencia cronológica de reinos, imperios, en oposición al Mesías, que se levantan y caen una tras otra. En esta profecía se nos presentan los símbolos cabeza, reino, monte, bestias y cuerno, como sinónimo de reinos y o imperios que se levantan, eso ya leímos, y o imperios que se levantan y caen progresivamente, siendo todas partes de la bestia escarlata, que es montada por la ramera. Esta secuencia de reinos, imperios, abarca desde el primer reino establecido sobre la tierra tras el diluvio, Babilonia, ¿se acuerdan de Nimrod y su imperio? Hasta el último reino terrenal que reinará y caerá cuando Yeshua HaMashiach retorne para acabar con toda esa impía historia terrenal. Al diablo y sus demonios no le importa si se trata de Babilonia, Medo-Persia, Grecia o Roma, etc. Importante es que ella siga dominando aquella potencia con su falsa religión y adoración. Al diablo no le importan los imperios, pero él sigue controlando. Esto es para los últimos tiempos. Bueno, eso quería mostrarles, escribí así para poder leerle. Bueno, volvamos a la lucha espiritual. ¿Cómo entendemos esto según la Biblia? Viendo algunos textos. Vamos a
Jod capítulo 1. Jod capítulo 1. Jod capítulo 1. Vamos a ver cómo se da esta lucha espiritual y en qué consiste. Primero dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Jod y era, un ratito, versículo 6 vamos a leer, porque no vamos a perder mucho. Aún estaba hablando, bueno, un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Elohim, entre los cuales vino también Satanás. Esto es una conferencia, una reunión celestial, y estaban los hijos de Dios, dice, los ángeles celestiales, y entre ellos también aparece Hasatán. Como es un ángel que aparece ahí, se mete ahí en la reunión. Y dijo el Eterno a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás, de rodear la tierra. Bueno, lo que quería hablarle acá era este punto nomás, que hay una reunión entre los ángeles del Todopoderoso. El versículo 12. Versículo 12. Dijo el Eterno a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente que no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Eterno. Entonces, él vino a querer saber qué eran los planes de Dios. Entonces Dios le habló del hombre poderoso, valiente de fe, Job, y ahí les dice que yo puedo acabar con él, yo puedo destruirle. Entonces vemos, Job está viviendo tranquilamente su vida, haciendo la voluntad de Dios, pero su destino se está decidiendo allá en lo celestial. ¿Están entendiendo? Vayamos a otro texto. Después, si ustedes quieren saber el final de esta historia, lean los 42 capítulos, ¿no? Para entender todo. Lo que nosotros queremos ver es que hay influencias espirituales que nosotros no vemos, no sabemos. Iba a haber una guerra, una batalla, el rey Acab con el rey Josafat se unieron, iban a ir a pelear con los enemigos, y el rey Acab pidió consejo de sus sabios. Todos le dijeron, vas a ganar, vas a triunfar, pero hubo uno que le dijo, no, vas a morir. Entonces le dijo, dime la verdad, y al final le revela qué es lo que ha ocurrido. Vamos a leer, 1 Reyes 22, 17. Siempre por un error, no vamos a decir. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas. Esta es la visión, la revelación que le está dando este profeta a Acab. Por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y el Eterno dijo, estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra del Eterno. Yo vi al Eterno sentado en su trono, dice así, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Y el Eterno dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu, dice, un ser, y se puso delante del Eterno y dijo, yo le induciré. Y el Eterno le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira. Espíritu de mentira, dice. No puede ser que... ¿Quién es el espíritu de mentira? El padre de la mentira, que siempre ha mentido. En boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirá. Ve pues y hazlo. Ahora he aquí el Eterno ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y el Eterno ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu del Eterno? Se burlan. Cuando la gente se burla del Padre, ya arriba se decreta lo que va a ocurrir. Entonces, ¿cómo se podía interrumpir esta reunión y esta comunión? ¿Cómo podía cambiar todas estas cosas? ¿Qué había pedido el Padre que haga a su pueblo? Se humille, entienda, ore. Pero Acab era un rey terco que no quería humillarse, no quería aceptar la voz del Padre. Y estas cosas le ocurrió. En esa batalla, él había ido disfrazado y le mandó a Josafat como rey para que maten, porque él escuchó que, creo que los de Moab solamente querían matar al rey. Entonces van a matar a Josafat, dijo. A mí no me van a matar. Y la historia cuenta que cuando iban a matar a Josafat gritó, Señor, sálvame. Y el Señor le salvó. Pero que después un soldado estaba aburrido, ay, no hay nadie a quien matar, y tiró una flecha, dice. Y fue y cayó directo por acá. Una flecha perdida.
Ese soldado sí sabía que él le mató al rey, hubiera ganado muchos premios, ¿no? No sabía a quién le mató. Pensó que le mató a un soldado cualquiera. Bueno, así cuenta esta parte. Eso es para ver que las cosas se están decidiendo allá arriba, ¿no? Veamos más. Isaías 14. Isaías 14. Esto es importante también. Este capítulo nos habla, esta profecía es contra el rey de Babilonia, contra Babilonia. Pero fíjense lo que dice acá. 14:11. Descendió al Seol tu soberbia. Estamos hablando del rey de Babilonia, ¿no? No especifica de qué rey, era Isaías. Puede ser que está hablando del último rey, ¿no? Pero fíjense lo que dice. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Así empieza a relatar. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Entonces aparentemente está hablando del rey de Babilonia, pero dice que cayó del cielo, era lucero, hijo de la mañana, quiso poner su trono en lugar de Dios, y nosotros sabemos que eso es referente a Satán. Una vez más, haciendo referencia que el que influenciaba a Babilonia, a los últimos reyes perversos, era el diablo. ¿Pero será que hay más? Sí. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Muy rápidamente por los versículos. Ezequiel 28, 11. 28, 11. Aquí también está hablando de otro rey, el rey de Tiro. ¿Sí o no? Otro rey terrible. Y vamos a ver lo que dice de él. Ezequiel 28, 11. 11 no. Dice así. Vino a mí palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Bien claro que habla sobre el rey de Tiro, ¿no? Y dile, así ha dicho el Eterno, el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿El rey de Tiro era así? Sí, se consideraba, dice, uno de los reyes más elegantes y poderosos de aquella época. Pero fíjense lo que dice acá. En Edén, el huerto de Elohim estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, etcétera, 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 etcétera. Después, esmeralda, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. Y ahí, ¿cómo le llama? Tu querubín. ¿A quién se le llama querubín? A los ángeles. Entonces está hablando de un ángel, grande protector. Yo te puse en el santo monte de Elohim. Allí estuviste en medio de la piedra de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que salió en ti maldad. Y podemos seguir leyendo, pero está refiriéndose una vez más a Satán, que también se influenciaba a este rey Tiro, rey de Tiro. Efesios 6:12. Efesios 6:12. Estamos todavía en la guerra espiritual. Efesios 6:12. Esto dijo el apóstol Pablo. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. El versículo 11 atendamos. Vestidos de toda armadura de Elohim, para que podáis estar firme contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Armadura del Todopoderoso. ¿Cómo nos podemos armar para resistir al enemigo? La palabra. ¿Cómo Daniel podía resistir, podía clamar, podía pelear para que esas huestes celestiales no interrumpan el plan de Dios? Con la escritura, con la oración, con las promesas. Esas son las armas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, dice, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Qué quiere decir? Nuestra lucha es contra seres que no vemos, que no entendemos. ¿Entienden, no? Este es muy importante comprender. Son referencias nada más. Apocalipsis 12:7. Apocalipsis 12:7. Quiero terminar ya todos estos textos. 12:7. Apocalipsis 12:7. ¿Qué ocurrió ahí? También hubo una lucha, ¿no? Una pelea.
Después hubo una gran batalla en el cielo. Una vez más hay batallas allá, ¿no? Miguel y sus ángeles, Miguel estaba comandando al ejército de Elohim, luchaban contra el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Cuándo es que una persona, según la Torá, según los mandamientos, para relacionar lo terrenal con lo celestial nomás, ¿cuándo es que una persona ya no cabía en el pueblo, ya no cabía en la congregación? ¿En qué momento ya tú no puedes estar acá? ¿Cuándo era? Tenía que ser expulsado. ¿Cuándo hacía qué cosa? Cuando se rebelaba contra los mandamientos. Entonces nos da una idea de qué se trata esta lucha. Satanás y sus ángeles no querían vivir conforme a los mandamientos. No querían hacer lo que los mandamientos decían. No querían sujetarse a las leyes del Padre. Lo mismo iba a ocurrir con las personas en este mundo. ¿Están entendiendo, no? Esa es la lucha que está ocurriendo. Vimos ya eso, ¿no? Versículo 8. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en la tierra, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Hasatán, el adversario, el cual engaña. ¿Cómo se engaña? Diciendo lo contrario de lo que se ha dicho, de lo que se ha establecido. Entonces la guerra es el engaño, no las mentiras. Y vos creés. Y al creer la mentira, vos te rebelás contra el Todopoderoso. Y ahí comienza la lucha, ¿no? Entonces estos príncipes, estos gobernadores eran engañados por huestes celestiales. Y ellos aceptaban. Por religiones, por creencias falsas. Todo el tiempo la lucha fue engañar. Padre de la mentira de Satanás. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, dice. Y el versículo 17 dice así. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer otra vez guerra. ¿De qué se trata la guerra? Láser, dardos, metralladora. Se trata de bombardeos de mentiras, bombardeos de falsas enseñanzas, bombardeos de pensamientos propios, misiles de orgullo, granadas de falso pensamiento, aérea. Todo eso es el ataque. Entonces el dragón se llenó de ira y fue a hacer guerra contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y cuál es la guerra contra quién? Contra los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Esa es la guerra, ir a interrumpir, porque ellos están, al guardar los mandamientos, ¿qué estamos haciendo? Estamos contrarrestando sus ataques. ¿Están entendiendo, no? ¿De qué se trata la guerra? Esa es la guerra espiritual. Entonces uno quiere decir, ¿cómo combato a estos espíritus diabólicos que me gobiernan, me dominan? ¿Cómo puedo vencerlos? Voy a hacer cadena de oración. Sí, está bien la oración. Yeshua dijo que este género no sale sin ayuno y oración. Pero de eso se trataba. ¿Cuándo es que Daniel hizo el ayuno y oración? Cuando entendía o cuando se proponía a entender los planes del Padre. Y además él vivía como el Padre decía. Y a pesar de eso la lucha era fuerte y terrible. Hay algunos que ya se han entregado al enemigo. Bueno. Ahora, volviendo a Daniel, y después terminamos, volviendo a Daniel, versículo 16. Dice, pero he aquí uno semejante al Hijo del Hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Estoy muy débil, estoy muy cansado, por favor. Estoy muy cansado. Con todo eso que le está mostrando, estoy muy cansado. ¿Cómo, dolores, no me queda fuerza? ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento, dice. Estoy muy débil, recuerden, por los días de ayuno, por la edad. Él estaba muy cansado. Es una lucha terrible. Yo me pongo a pensar en el apóstol Pablo. Y yo le comparo a Daniel con el apóstol Pablo también. El apóstol Pablo también tenía una lucha terrible internamente por su pueblo, por su gente, por los Gálatas, por los Corintios. Imagínense. Él sabía
que lo que le estaba controlando a ellos eran este tipo de fuerzas. Por eso él escribe, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra seres espirituales. ¿Y cómo podemos vencerle? Con la palabra, la escritura, la obediencia, la humildad. No hay otra manera. La altanería y el orgullo hace que Satanás se apodere de nuestra vida. Estoy muy débil. Versículo 18. Aquel que tenía semejanza de hombre me tocó. Eran seres celestiales lo que estaba apareciéndole a Daniel en ese momento. Me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Dice. Una vez que el Hijo del Hombre, el que tenía la presencia divina, según esta escritura, le dice, no temas, paz. ¿Y qué es lo que la presencia divina del Todopoderoso, qué es lo que puede decirnos para que nos fortalezca? La creencia que tienes, la fe que tienes, la promesa que tienes, te va a dar fuerza. No tengas miedo, no te rindas, porque nosotros estamos luchando porque tenemos una promesa. Estamos luchando porque tenemos una esperanza. No estamos luchando sin saber ni por qué, como muchas veces en la guerra tradicionales, ¿no? Los soldados van, no saben ni por qué. Nuestra guerra tiene un propósito y un objetivo. Es restaurar Israel, edificar la casa de Dios, permitir la llegada del Mesías, que se cumplan las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, que el pueblo de Elohim sea multiplicado y que resplandezcan como luz. Esa es nuestra esperanza. Entonces, si eso vuelve a nuestro corazón, estoy débil, estoy celestial, estos espíritus son muy poderosos, me derrumbaron. Pero cuando vuelve otra vez a mi mente el recuerdo de por qué estoy peleando, por qué hay la lucha, Shalom, no temas, ten esperanza. Como Popeye, ¿no? ¿No vieron nunca Popeye? O mano íntima allá. Así. Esa es la vida de un creyente. Y ahí los demonios otra vez te ven. Cuando los demonios te tenían acorralado, o disparapa y te corren, dicen. Tiemblan, corren, se van. Cuando Jesús aparecía, los demonios gritaban porque él era una persona que hacía la voluntad del Padre, que venía a hacer lo que el Padre dijo. Y por eso ellos corrían, no atormentes más. Tenían temor de él. Pero delante de nosotros se burlan, se ríen. Porque nosotros le abrimos, le damos cabida, le permitimos que gobierne nuestra vida. Versículo 20, ¿no? Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, la guerra continúa, ¿no? Estas son batallas nada más. Esta es una batalla que Daniel estaba deteniendo con su oración, con su clamor, con sus peticiones. Se puede entender esto, esta lucha se puede entender así como una corte, un juicio y algunos acusando, ¿no? Satanás acusando, y este pueblo ha pecado y según la ley tiene que ser exiliado y tienen que... Satanás acusando así, ¿no? Y ahí apareciendo las oraciones de Daniel. Llegando, sí, pero hay uno tu siervo allá que está clamando conforme a la Torá, que se está humillando, que está doblando rodillas y que está pidiendo por su pueblo. Y mis ángeles van a ir a ayudarle, van a ir a ser testigos, porque recuerden que contra quienes iba Satanás, contra los que guardan el mandamiento y tienen el testimonio de Yeshua. Yeshua es nuestro abogado. ¿Qué es un abogado? Intercede, es intercesor. Y aunque somos culpables, hace lo posible para mostrar nuestra inocencia. Eso hace el abogado. Ustedes contrataron a un abogado. ¿Para qué le contratan a un abogado? ¿Para que le acuse ante el tribunal? Y yo entiendo que mi defendido es culpable. ¿Así puede decir un abogado? No. Para defendernos. Eso es importante. Entonces es una lucha legal. Es una lucha con códigos legales. Y Satanás aprovecha eso
para hundirnos, utiliza las leyes de Dios para acusarnos. Y muchas veces tiene razón. Y cuando tiene razón, ahí nosotros estamos fritos. ¿Sí o no? Pero continuamos leyendo más textos. En Lucas capítulo 4. Esto fue una lucha también espiritual. Y veamos, el maestro Yeshua nos tiene que enseñar cómo también combatir este tipo de lucha. Lucas capítulo 4, desde el versículo 1. Yeshua, lleno de Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, lleno del Ruach HaKodesh, lleno de la manifestación del Padre en su corazón. Eso quiere decir. Por 40 días y era tentado por Hasatán, por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Elohim, di a esta piedra que se convierta en pan. El diablo sabía que él era hijo de Elohim, pero le pregunta, le está atacando, le está dando una pregunta, y él tiene que responder. Le dijo: si de verdad sos poderoso, puedes convertir esta piedra en pan. Jesús respondiendo le dijo: esto es lo importante. En un juicio donde se debaten algunas cosas, para que vos argumente algo, tenés que sacar ¿cómo se puede decir? Un código, un artículo, ¿no? De acuerdo al artículo tanto, de acuerdo al código tanto, así tienes que sacar, ¿o no? Para que pueda valer tu defensa, ¿no? Si vos decís: no, yo creo que así hay que hacer. A mí no me parece que esto es correcto. ¿Y por qué? No, porque me parece que esto es injusto, ¿no? No sirve eso. Si te parece que es injusto, ¿no? Está mal, ¿no? ¿Dónde hay código, artículo? Por eso los abogados estudian leyes. Y para defenderle a una persona se va a basar en la ley, ¿sí o no? Entonces Yeshua, ante esta acusación, responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Elohim. Y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Fíjense lo que le muestra. ¿Quién tenía el poder sobre todos los reinos de la tierra? El diablo. Él controlaba todo. Él era dueño de todo. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué le dice? Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera. Él habló con autoridad. Yo estoy hablando con autoridad, códigos legales. Tengo la potestad, tengo el poder de darte todo esto si solamente me adoras. Pero Yeshua tiene que usar otro código legal, otro más certero, ¿no? Porque esto era con un propósito de tumbarle. Es una lucha. Se están dando cuenta cómo es la lucha espiritual. No es así moquete ni espada. Es palabra, 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 palabra. Por eso a la palabra, ¿cómo se le llama? Espada, ¿no? Espada de dos filos. Y si tu espada está bien afilada, ahí te va una, Satanás. Ahí te va otra. ¿Qué le dijo Yeshua? Y le dijo, ya le digo, te doy: si tú postrado me adorares, lo serán tuyos. Respondiendo Yeshua le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Elohim adorarás y a Él solo servirás. Me cañí. No me vas a convencer. Entonces, y continuó más, pero están dándose cuenta de cómo se trata una lucha. Entonces, ¿por qué nosotros estamos tan indefensos? Si el pueblo no sabe la ley, si vos no sabes tus derechos, cualquiera te engaña o no, cualquiera te miente. ¿Por qué Satanás puede fácilmente meternos mentira en nuestro corazón? Porque no conocemos su palabra. Entonces Daniel estaba convencido de que lo que está ocurriendo en Judá es la promesa del Padre, es la promesa del Eterno, se cumplieron el castigo, el rey le decretó la orden para restaurar a Judá, pero alguien está interrumpiendo. Fuerzas espirituales. Entonces, ¿cómo se puede solucionar? Oración. Daniel oraba, Edra oraba, Nehemías oraba, todos oraban. Todos los fieles oraban y las respuestas llegaban allá. Pero hay más. Mateo 16, 21. Y esto me llamó la atención. Mateo 16, 21. ¿Hasta dónde llega el poder de Satanás? Fíjense. ¿Puede agarrarnos también a nosotros y usarnos como su instrumento? No, ¿verdad? Jamás. Puede ser que yo estoy hablando lo correcto, pero puede ser que ahí detrás, y así, ¿no? Satanás lo que está controlando. Puede ser. ¿Ustedes le ven atrás? ¿Se le ve? O yo puede ser que esté viendo a Satanás detrás de ustedes. ¿Quién sabe? Pero hay alguien que sí le ve. Fíjense. Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos el plan del Padre.
Recuerden, Satanás se aprovecha y nos utiliza para contradecir el plan del Padre. Entonces, ¿cómo podemos verle a Satanás? Cuando vemos en la persona contradiciendo o rebelándose contra el plan del Padre, es seguro que Satanás está detrás de él. De que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ese era el plan del Padre, ¿no? Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué cosa? Nadie permita que a vos te hagan algo, que vos mueras. Y Yeshua tenía que morir para librarnos del poder de Satanás, tenía que morir. Era el plan del Padre, era su voluntad, para eso Él vino. Pero alguien, creyendo que está haciendo lo correcto, está manifestando lo contrario. Pero Él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. No es que Pedro es Satanás, pero en ese momento Satanás estaba influenciando en él y él no se daba cuenta. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué? Me eres tropiezo. Qué terrible que el Padre te diga que vos sos un tropiezo para mí. No queremos escuchar eso, ¿no? Vos lo que haces es poner tropiezo en tu familia, poner tropiezo en tu esposa, en tu esposo. Eso es tu vida. ¿Quién le gusta escuchar eso? Vos pones tropiezo en tu familia, en tus amigos, en tu vecino, porque cuando ven tu vida, lo único que hacen es dejar de cumplir la voluntad del Padre. Cuando ven tu carácter, tu manera de ser, tu forma de actuar. Pedro era de carácter impulsivo. Son un tropiezo para mi voluntad. Qué terrible. Eso es lo que me llamó la atención. Continuemos, ¿no? Me des tropiezo porque no ponen la mira en la cosa de Elohim, sino en la de los hombres. Ese es el problema. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir a mí, en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cómo te podés negar a vos mismo? Tus derechos, tus deseos, tus caprichos, tu manera de ser. Mondoro, llorá, mopé, sacá, tirá. Y lleva tu cruz. La cruz quiere decir lleva tu pena. Renuncia a este mundo, a tus placeres, para poder ser discípulo de Yeshua. La gente es fácil, oh Padre amado, Elohim, pero cada uno vive su deseo. Nadie es capaz de renunciar a sí mismo, de perder algún tiempo, horas, por otra persona, para anunciar la verdad o para hacer lo que dice la verdad. Esa es la realidad, y eso tenemos que entender todo acá. De labios me honran fácilmente. En tu boca podés pronunciar correctamente todo, podés ser todo lo fiel, pero cuando vemos tu vida, lastimosamente no creo nada de lo que decís. Eso es lo triste. Bueno, esto quería mostrar más. Y tenía acá, puse Judas, Herodes y el rey David. El rey David también. Primera de Crónicas, capítulo 21. ¿Qué pasó con el rey David? ¿Puede ser que Satanás use al rey David? No creo, ¿no? Él era conforme al corazón de Elohim. ¿Será? Vamos a ver. Primera de Crónicas 21. Primera de Crónicas 21. Versículo 1. Y ahí está. Pero Satanás se levantó contra Israel una vez más. Entonces David bajó la guardia. David era un hombre que oraba, que clamaba, que se humillaba. Pero llegó también el momento que empezó a mirar las cosas de los hombres. Empezó a influenciarse por el placer, por el deseo de los hombres, por el poder, por querer saber si tiene poder o no. Y ahí Satanás ya empezó a controlarle. Y el objetivo de Satanás es interrumpir la voluntad del Padre. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Él fue. Y ustedes saben, si leen toda la historia, causó mucha desgracia. Primera de Juan 2:1. Con esto vamos a terminar. Primera de Juan 2:1. Fíjense ahí. Hijitos míos, atiéndanme, Juan le escribe a su pueblo: estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué cosas son?
los mandamientos, los planes de Dios, las promesas del Eterno, el que tengan comunión unos con otros. Si leen todo el capítulo 1 van a ver, el que se amen uno a otro, el que guarden los mandamientos. Lean el capítulo 1 para saber qué cosas son. Y le dice, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Yeshua HaMashiach el justo. Ahora, ¿qué quiere decir si alguno hubiera pecado? A ver, yo tengo abogado, entonces no hay problema, puedo pecar porque tengo abogado. Ustedes, no sé si alguna persona tiene su abogado de familia, si es abogado de cabecera. ¿Ustedes tienen un abogado para poder ir a pecar? Por ejemplo, si ustedes le sacan un seguro a su vehículo, seguro contra accidente, para pueden atropellar a alguien y el seguro paga todo. Entonces van a ir a atropellarle, por eso alguien, no te preocupes, el seguro va a pagar todo. ¿Así van a hacer? Claro que no. ¿Qué es el trabajo? ¿Por qué está un abogado? En caso de que fallemos, porque somos imperfectos, somos débiles, el abogado está para defenderme. ¿Y ustedes creen que ese abogado no va a diferenciar si realmente vos caíste por debilidad humana o realmente te está rebelando contra él? Claro que sí. Entonces, si vos sos una persona que a propósito te rebela contra Dios, contra su palabra, él no es tu abogado, esto tener por seguro. Él no es tu abogado. No vaya a considerar a Yeshua como tu abogado cuando vos por tu propio deseo andás haciendo los pecados. Yo sí soy abogado, jamás voy a ir a hacerle el servicio a alguien que quiere, mira, fulano, quiero contratarte, vale, porque hasta guayucate y tipo deja botarse se defender. No, jamás voy a hacer eso, ¿no? Yo no le voy a defender a alguien así. Nosotros tenemos un abogado. Así que somos imperfectos, no somos perfectos. No podemos decir, tenemos que ser perfectos, no, pero podemos intentar. Podemos hacer lo posible para servirle al Padre. Podemos guardar sus mandamientos. Y si hubiéramos pecado por nuestra debilidad o a una vez ignorancia o porque no sabemos exactamente cómo es, el abogado está para defendernos. Él es nuestro Salvador. Él está intercediendo. Él pone ahí su cara. No es así. A pesar de que es así, yo pagué por él. Yo limpié todos sus pecados. Yo le perdoné. Yo quité de él ese corazón de piedra y le puse un corazón de carne. Él así intercede por nosotros. Amén. Eso la Biblia nos está enseñando. Terminemos, Daniel. Nos faltan 2 versículos, ¿no? 21 dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Lo que yo te voy a declarar es lo que aparece en el libro de la verdad. ¿Y cuál es el libro de la verdad? ¿De dónde nosotros sacamos la verdad del Padre? O para entender su verdad. De la Torah, de la Escritura. Entonces en este momento te voy a mostrar lo que va a ocurrir. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Daniel. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.